Os damos la bienvenida a una nueva edición de Conversaciones, una iniciativa de Benco con la colaboración de Caja Rural de Navarra Acción Social para poner en valor el poder de la buena comunicación. Hoy nos acompaña Andrea Burgui, responsable de Marketing y Comunicación de Solera Te Acompañamos. ¿Qué tal, Andrea? Muchísimas gracias, muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por venir. Hoy vamos a hablar de cómo funciona Solera y también la fundación, ¿no? Como hemos comentado ahora. Y vamos a hacer un poco de contexto y contar un poco lo que hacéis. Es una organización especializada en el cuidado y acompañamiento de las personas mayores, impulsando un modelo centrado en la persona y en la mejora de la calidad de vida. A través de sus diferentes servicios y proyectos trabaja para ofrecer una atención personalizada y cercana y poniendo el foco en el bienestar, la autonomía y las relaciones humanas. No sé si nos hemos dejado algo que quieras tú meter en este contexto. Pero para empezar, ahora nos cuentas cómo explicarías qué es Solera Te Acompañamos y cuál es su propósito. Sí, pues en Solera Te Acompañamos es principalmente eso lo que hacemos, ¿no? Acompañar a las familias de distintas maneras y en distintas etapas de la vida, ¿no? Centrado en las personas mayores de 65 años, hablamos así, y a las familias que acompañan a esas personas mayores. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de distintos servicios, ¿no? Con lo que respecta a Solera Te Acompañamos, con los recursos residenciales, centros de día, con servicios de fisioterapia, de atención a domicilio, también ahora con servicios más de entrenamiento cognitivo y, bueno, con desarrollo de distintos servicios también de viviendas con apoyos, por ejemplo, que es un servicio reciente que hemos abierto en Tudela, porque Solera está 100% en Navarra, ¿vale? Nosotros estamos especializados en personas mayores y en personas mayores de Navarra, por el momento así, ¿no? Entonces de lo que tratamos es de estar muy al día de lo que necesita la población, de lo que necesita la gente para poder tener una mayor calidad de vida. Intentamos, en la medida de lo posible, poder desarrollar servicios, programas, talleres, etcétera, para poder aportar y mejorar, ¿no? La calidad de vida de todas aquellas personas. ¿Y cómo entra de lleno la Fundación en este papel? Nos has contado los servicios de lo que es la organización, pero la Fundación, ¿cómo complementa todo esto que nos estás contando? Sí. Desde la Fundación estamos trabajando en 4 bloques o en 4 programas diferentes. Uno es en términos de investigación, otro es en términos de voluntariado, otro es en formación, la línea de formación, y otro en envejecimiento activo. En un programa tan ambicioso como el que nos estás contando, ¿cómo encaja la comunicación? No sé si quieres que hablemos primero de la parte de los servicios, de Solera Te Acompañamos, y luego la parte de la Fundación, eso como tú quieras. La comunicación es clave, imprescindible, y además siempre lo hemos tenido así en cuenta desde Solera. Solera, que es la marca paraguas, ¿no? y todos los servicios, tanto los servicios del Grupo Solera como ahora también Fundación, pues va todo con la misma marca paraguas, ¿no? Entonces eso en términos de comunicación es importante porque, bueno, Solera, al final, Solera en casa o Solera residencias, al final la gente se queda con que Solera, y Solera me da una solución, ¿no? Que es de lo que tratamos. Sí. Al final, el objetivo de Solera siempre es que cuando cualquier persona tenga una necesidad relacionada con personas mayores, tenga en cuenta Solera y Solera se lo pueda ofrecer, ¿no? Entonces, en términos de comunicación, bueno, pues es que coge un papel clave, sobre todo cuando hay tantos servicios que comunicar por un lado y tantos proyectos para comunicar desde la Fundación por el otro, ¿no? En ella estamos, porque ahora es cuando además más estamos dando impulso como identidad propia, ¿no? La propia Fundación, que hasta ahora pues está como dentro del Grupo Solera, pero la Fundación no se conoce tanto. Hasta ahora hemos ido trabajando en proyectos sobre todo de sensibilización, más pequeñitos, como la campaña, por ejemplo, de Mis Queridos Abuelos, que a través de un concurso de dibujo llegamos, pues este año ahora estamos entregando los premios entre estos días, y pues a más de 6.000 alumnos, ¿no? Campañas de sensibilización de este tipo, por el Día Mundial del Alzheimer, que hacemos también una campaña de Siempre Quiero Recordar, 3 puntos suspensivos. Bueno, siempre hemos ido trabajando más desde esa línea, ¿no? Entonces la comunicación para nosotros es un pilar clave
Y porque, claro, como siempre se dice, ¿no? Si no comunicamos, pues no nos conoce nadie y la gente no conoce a dónde puede ir, ¿no? Para poder solventar las necesidades que tengan. Y bueno, hemos podido también comprobar que durante los últimos años habéis trabajado ese posicionamiento de marca, esa estrategia de marca, hasta llegar a Solera te acompañamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hicisteis ese cambio? ¿Por qué? Hombre, está claro que te acompañamos, es porque es lo que queréis hacer, ¿no? Como has comentado en esta etapa de envejecimiento, sobre todo de envejecimiento activo, que ahora la gente ya se jubila y tiene mucha vida por delante. Entonces, ¿cómo habéis ¿qué queríais cambiar que no habíais dicho antes? ¿Por qué pusisteis este posicionamiento? ¿Cómo lo trabajasteis? Sí, Solera, antes de Solera te acompañamos está el Solera asistencial, que estamos ahora en tránsito de cambio, porque todavía estamos con el cambio de web. Sí, estamos en ese proceso que esperemos acabarlo a lo largo de este año. Bueno, pues el apellido, ¿no? De asistencial hasta ahora pues le daba esa connotación pues más sanitaria, ¿no? Sí. Y claro, Solera comienza más con el recurso residencial y poquito a poco lo que estamos haciendo es transformando y llegando a una etapa más inicial, ¿no? de personas que necesitan pues, apoyos más puntuales o que no directamente necesitan acudir a una residencia, sino pues, con el servicio de fisioterapia a domicilio, pues, cualquier convalecencia un poco larga, pues, que podamos darles ese recurso o, bueno, nos estamos yendo un poco de la parte más asistencial. Entonces, ¿cómo transformamos todo eso? Es que realmente lo que estamos haciendo es acompañar todo el rato a las familias y además cada vez es más así porque desde un punto inicial, bueno, pues estamos acompañando de una manera o de otra pues durante todo el proceso. Entonces, el cambio, el principal motivo fue porque además el Te Acompañamos da nombre a una metodología de trabajo que tenemos nosotros propio que es transversal tanto al grupo como a la fundación. No sé si conocéis, pero en este ámbito y en este sector se habla mucho de la ACP, la atención centrada en la persona, y nosotros con Te Acompañamos, que la atención centrada en la persona es lo primordial, lo que hacemos es a través de 10 pilares, que son de los que se compone el método Te Acompañamos, personalizar mucho más los cuidados y el acompañamiento a las personas. Entonces hemos querido que nuestra propia filosofía, nuestra propia metodología de trabajo acompaña a la marca y por eso el Solera Te Acompañamos, que además como también chascarrillo, bueno, no es chascarrillo, es algo importante, lo hemos formado entre todo el equipo. Quiero decir que no ha sido una cuestión del departamento de marketing con gerencia, no, ha sido Habéis trabajado en equipo. Un trabajo totalmente en equipo, ¿no? Desde qué pilares ponemos, en qué va a consistir la filosofía, hasta qué nombre le damos a esto. Entonces... Y normalmente para hacer este tipo de estrategia de marca, ¿trabajáis con agencias? ¿Cómo soléis trabajar este tipo de cosas? Pues lo hacemos todo internamente. Ahora somos un equipo de 5 personas dentro del departamento y lo hacemos todo nosotras, junto y siempre con el equipo también técnico. No nos olvidemos de todo, trabajamos muy bien en equipo. La comunicación, además, hay que entenderla, hay que saber qué palabras utilizar para que la persona que te lee, te escuche, te vea, te entienda, ¿no? Porque claro, muchas veces cuando trabajamos con los equipos técnicos pues hay tecnicismos, ¿no? que en el día a día pues se usan entre los equipos más profesionales, más técnicos, pero luego todo esto hay que llevarlo a un lenguaje llano para que todo el mundo nos entienda, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa es un poco la forma en la que lo hacemos, pero lo hacemos todo de manera interna. Sí que trabajamos para cositas muy concretas, pues para algún vídeo, algún spot, alguna cosa muy concreta, trabajamos con agencia, pero bueno. Y soléis intentar resolverlo todo de manera interna. Lo hacemos, ¿no? De manera interna, sí. Y para un colectivo como el de las personas mayores, que son tan importantes las palabras y que te entiendan, ¿cómo trabajáis esos mensajes para no caer en la condescendencia, en el paternalismo, en los tópicos? ¿Cuál es el lenguaje o el tono que utilizáis en comunicación? Pues el tono en comunicación de Solera con respecto a las personas mayores, por decirlo así, porque nuestro público no solamente son las personas mayores, sino que también son las familias, y luego hay un colectivo muy importante para nosotros que son
pues todo el equipo de trabajadoras sociales, enfermeras y demás de centros de salud, unidades de barrio, de hospitales, sí, que también varios públicos, ¿no? Correcto, sí. Pero con respecto, entonces, según el público, pues los mensajes son unos u otros, ¿no? El contenido también es uno u otro en función de lo que puede ser del interés de un colectivo u otro. Pero aquí lo que intentamos siempre, antes de comunicar cualquier situación, estamos muy cerca del servicio para saber realmente qué necesidad tiene la persona que se junta con la trabajadora social o con la profesional del servicio de Active, por ejemplo, que es el entrenamiento cognitivo. Le escuchamos, vemos cuáles son esas necesidades e intentamos siempre que esos mensajes que se ven en consulta en esa primera entrevista de te cuento cuál es mi situación, es la manera un poco de poder llegar luego al resto de la población y empatizar, ¿no? O sea, al final vamos con unos mensajes claros. También hay momentos que tiene esa connotación también más emocional, ¿no? Pero bueno, utilizamos un lenguaje claro para que todo el mundo nos entienda y sobre todo poniendo un poco en situación, ¿no? A las personas, porque cada vez ya sabemos que hay más personas mayores y a todos nos toca de una manera u otra pues, relacionarnos con personas mayores, ¿no? Y al final siempre conocemos a alguien que bueno, pues ha empezado con un deterioro cognitivo o ha tenido una fractura de cadera o está buscando una residencia porque la necesita ahora. Entonces, bueno, pues tratamos de llegar de una manera clara. ¿Y qué canales utilizáis ahora que todo el tema de la comunicación está tan en movimiento, la inteligencia artificial, sí, ya no son solo los canales digitales, ¿no? Sino que hay nuevos espacios, nuevos escenarios, nuevos formatos? ¿Os estáis adaptando a estas nuevas circunstancias? ¿Cómo trabajáis y en qué canales trabajáis? Estamos tanto en el digital como en el convencional, ¿no? Nosotros empezamos trabajando con redes sociales hace ya, pues te diría, hace 8 años o 9 empezamos ya con Facebook, ¿no? Estamos tanto pues, en redes sociales, en Instagram, LinkedIn como Facebook, pero luego para nosotros son muy importantes pues, los canales convencionales, ¿no? Pues la radio es muy importante, el periódico, la prensa, fundamental, televisión también funciona muy bien, WhatsApp. Por ejemplo, ahora desde Fundación tenemos 2 clubs, uno en la zona Ribera y otro aquí en Pamplona, ¿no? Donde promovemos distintas actividades según la zona y lo hacemos a través de WhatsApp. Tenemos comunidades de 700 personas mayores de 65 años que están dentro de WhatsApp y bueno, pues es al final la red social, porque a través de Instagram no llegas a esas personas. Sí, claro, al familiar, pero no a la persona mayor, ¿no? Que le apetece ir a, bueno, pues no sé, a dar un paseo por algún lado o a hacer un taller de flores con no sé quién. Claro, hay que adaptar el canal al público, ¿no? Correcto, sí. Y bueno, intentamos estar en todos los canales, como te digo, tanto digitales como no digitales. Y bueno, luego también es verdad que en Navarra el boca a oreja pues funciona muy bien, sí, ¿no? Y al final el compartir las experiencias o, de hecho, por ponerte un ejemplo, ahora estamos haciendo desde Fundación este próximo sábado es la Copa Futboleando, que es un evento que hacemos junto con Fundación Osasuna. Y bueno, se han apuntado más de 80 personas a esto, ¿no? ¿Cómo llegas a todas esas personas, ¿no? Que están en los clubes de jubilados, que están en clubes deportivos de toda Navarra, porque la invitación ha sido a todo el mundo, ¿no? Claro, a través de aliados también, ¿no? Correcto, es importante, claro, las colaboraciones y bueno, pues al final multiplicar, ¿no? Que somos muy creyentes de que al final cada iniciativa, bueno, pues multiplica el conocimiento que tienen sobre Solera desde Fundación o desde los distintos servicios y entonces utilizar distintas redes para poder llegar al final al público final pues es fundamental. Y si tuvieras que decirme alguna acción de comunicación que ha tenido impacto, de la que os sintáis orgullosas, ¿cuál sería? Pues si lo entendemos como impacto, gente, por ejemplo, ¿no? que participa en una actividad, pues te diría, por un lado, una iniciativa que hemos hecho desde Fundación, por ejemplo, junto con el Orfeón Pamplonés, que ha sido el coro de Voces con Solera. Fue una actividad que nos lanzamos sin conocer qué repercusión iba a tener y lo
planteamos además como un casting primero y fue increíble, increíble la barbaridad de gente que nos llamaba para apuntarse al casting. Hubo un total de pues cerca de 100 personas que se quedaron sin poder hacer el casting. Entonces esa fue una de las actividades que a día de hoy hay 75 personas cantando en el Voces con Solera y eso, por ejemplo, lo entendemos como un éxito, ¿no? Y eso por un lado, y por ponerte otro ejemplo, pues también el Mis Queridos Abuelos, el concurso de dibujo que hacemos, que lo llevamos, ha sido la 10ª edición. Y la verdad que ya los coles nos lo piden, han participado 30 colegios, lo hacemos ya bilingüe, en euskera y castellano, que eso también es un punto también importante. Sí. Y la lenguaje oficial, el euskera es importante. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad que estamos contentos con el resultado y sobre todo que el objetivo es concienciar, ¿no?, a las familias y a las personas jóvenes, ¿no?, de la importancia de las personas mayores, de cómo podemos pasar juntos con ellas, que por favor, o sea, que hay que pasar tiempo, que hay que aprender muchísimo de las personas mayores, que tienen tantísimo que contar, que... Entonces, tenéis un público muy agradecido para diseñar acciones, porque son acciones muy amables las que estás contando, muy de llegar, muy de tú a tú, ¿no? Muy sensibles, ¿no? Y entonces, pues, ese tipo de acciones suelen tener bastante repercusión. Sí. Son bonitas. Sí. Y bueno, pues se nos está acabando un poco el tiempo y a mí me gustaría hacerte 2 últimas preguntas. Por una parte, ¿qué recomendarías a otras fundaciones u otras entidades sociales que no tienen comunicación? ¿Para qué les puede servir y por qué les recomiendas que comuniquen? Y luego, también, ¿cuál sería, por último, el reto en comunicación para la acción social, para el futuro, ¿no? O sea, ¿qué le falta a este tipo de comunicación para llegar a más gente? Por un lado, les diría a todas las fundaciones que quizá pues, no se toman en serio o no pueden tomarse en serio la comunicación, porque hay veces que hay una falta de recursos y la comunicación requiere de recursos, les diría que lo cojan como algo primordial. Y de hecho, así también lo estamos trabajando, porque Fundación Solera pertenece también a Fundena, que es la Asociación de Fundaciones de Navarra, ¿no? Y además, junto con Acción Social de la Caja Rural, también se está fomentando muchísimo la parte de la comunicación a través de formaciones, etcétera, ¿no? Pero que lo cojan como algo transversal desde el inicio, además, del proyecto. Quiero decir que muchas veces se plantea la comunicación como el punto final de hemos hecho todo este proyecto y ahora hay que comunicar, hay que generar una nota de prensa, o una rueda o lo que sea. No, que la comunicación no es solamente el punto final de algo que ya se ha hecho, que la comunicación un punto desde arriba, ¿no? Desde arriba, que los proyectos se cojan desde el inicio, que sea el ADN también de cada uno de ellos, me parece muy importante. Que además que sea una comunicación constructiva, que la gente le puedas contar todo esto desde el inicio y que vean un poco ese proceso, la transformación, que no tiene por qué ser el resultado final. Entonces, bueno, tener un plan estratégico siempre hay que tener, y también porque marca un poco las luces largas, ¿no?, de cómo queremos hacerlo. Y bueno, esa parte la dejaría así, ¿no? Y luego, como reto con respecto a la comunicación, ¿te refieres, no? Sí, ¿cuál es el reto a la hora de comunicar en el entorno de la acción social, ¿no? Sí. Pues para que llegue a más gente, para que la gente se sensibilice, ¿no? Durante muchos años, ahora ya sabemos que no se comunica así. Pues las campañas iban como por el lado de la pena, del paternalismo, de la condescendencia. Y ahora mismo, ¿cuál sería el reto de esa comunicación? Que ya no existe así, pero para seguir avanzando, ¿qué tiene que tener esa comunicación para que la gente se siga sensibilizando con estas cosas, ¿no? O poniéndose en el lugar de distintos colectivos, en este caso el vuestro, que es el de las personas mayores, aparte de familias y demás, pero ¿qué es lo que tiene que tener esa comunicación? ¿Qué punch tiene que tener eso para que a la gente le siga llegando? Sí. Yo creo que la comunicación hay que hacerla en positivo, con muchísimo rigor. El rigor siempre está, y el detalle creo que también ayuda muchísimo, ¿no? Y luego formar parte, o sea, invitar al que te está leyendo, escuchando, viendo, etcétera, también hasta que haga una reflexión de también esa persona cómo puede participar de una medida o de otra, ¿no? Que los mensajes que lancemos les aporte más allá de una actividad que se haga, pero que vaya con una reflexión más allá, ¿no? Pero me parece sobre todo muy importante
darle ese carácter positivo. O sea, vale, y nos pueden estar, vale, parece que ahora, por ejemplo, con lo que respecta a nuestro sector, envejecimiento, ¿no? Sabemos que el envejecimiento va a más, pero no pasa nada. O sea, el envejecimiento es natural, el envejecimiento no empieza a los 65, porque un envejecimiento saludable tiene que empezar desde antes, que esa parte también me parece muy importante y es uno de los objetivos que tenemos, que es desde la prevención y la concienciación de que envejecer empieza mucho antes de llegar a una edad de jubilación, a unos 65 años, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay que dar un poco ese tono, ¿no? Desde la comunicación y, bueno, en esas estamos. Bueno, Andrea, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por aportarnos todo este conocimiento que tenemos sobre el Grupo Solera Te Acompañamos y, bueno, y aportar un poco en la comunicación, en el entorno de la acción social. No sé si te ha quedado algo por comentarnos. Agradeceros porque espacios como estos son muy importantes también de aprendizaje para, bueno, profesionales que estamos en el sector de la comunicación, conocer pues un poquito más a fondo, ¿no? lo que hacen pues distintas fundaciones, asociaciones, entidades en general, ¿no? En el ámbito que nos compete. O sea que gracias a vosotros y enhorabuena por el espacio. Muchas gracias. Y con esto cerramos esta edición de Conversaciones, una iniciativa de Benco con la colaboración de Caja Rural Acción Social, y nos emplazamos a otra nueva conversación en otro momento. Muchas gracias.